El caminar por este sendero de la Cuaresma nos ayuda a purificar nuestra vida para que, alimentados del amor misericordioso, seamos templos vivos para Jesús. Un saludo a todos los oyentes de la radio y de las diferentes redes sociales con las que ahora estamos extendiendo aún más el reino de Dios aquí en la tierra. Les habla el Padre William Vallejo desde la Rectoría de San Eduardo en la diócesis de Rockford, Illinois. Con ustedes quiero hoy vivir esta hermosa experiencia que nos presenta el evangelista Juan para este tercer domingo del tiempo de la Cuaresma. Del Evangelio de San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces pensamos que Jesús es simplemente bondad y entrega, pero aquí nos muestra una faceta interesante de Jesús. Y digo que es interesante porque Jesús muestra su carácter, muestra su autoridad, muestra su celo. Busca él defender lo que él ama. Y a través de este evangelio, Jesús nos muestra ciertamente una realidad presente en nuestras vidas. Y como siempre lo hemos visto y lo hemos escuchado, el evangelio se adapta a nuestra vida, se adapta a nuestra realidad, se adapta a nuestra cotidianidad. Jesús está con una actitud fuerte con lo que está pasando en el templo y siente celo, siente necesidad de actuar con coraje y con fuerza, porque no puede ser posible que estén utilizando el templo, la casa de Dios, para lo que no es de Dios. Nos es fácil a nosotros colocar en nuestras mentes cuando se nos habla de templo. Nos imaginamos un templo grande o nos imaginamos quizás el templo a la parroquia donde nosotros acudimos. Pero nosotros tenemos que ver la realidad de ese templo en nuestras vidas. Y es allí en donde
nuestra vida, nuestro cuerpo, es ese templo al cual Jesús hace referencia también. Yo miraba en estos días, yo he estado en una condición un poco delicada, bastante delicada de salud, y he tenido que tomar muchos medicamentos. Y miraba yo en una repisa que tengo las diferentes pastillas que debo tomar, y son frascos de diferentes tamaños, de diferentes colores, diferentes etiquetas, y cuando se me acaban las pastillas los voy vaciando y me quedan vacíos esos frascos de las medicinas. Y pensaba, la vida de nosotros es así, un frasco para cada día. Con lo que le pueda yo colocar a ese frasco vacío, puede encontrarse allí la realidad, la experiencia que yo pueda tener para ese día. Y lo que yo le coloque a mi cuerpo es lo que va a producir. Y entonces, frascos vacíos. Nosotros tenemos muchos frascos vacíos, pero nosotros tenemos la capacidad de elegir con qué lo queremos llenar. A veces nosotros lo llenamos con la depresión. Lleno uno de esos frascos con depresión. O lo lleno con el veneno del odio, el veneno del rencor, la indiferencia, el pesimismo, el chisme. Como decía el Papa Francisco, que qué mejor ayuno que ayunar no hablando mal de otra persona, no haciendo chisme de otra persona. Y es verdad. Retomando el tema de estos frascos vacíos, nosotros decidimos de qué lo llenamos. Lo vamos a llenar de qué? De actitudes positivas, de amor, de servicio a Dios y a los demás. Estamos en este tiempo de la Cuaresma, un tiempo de purificación, un tiempo de conversión, en donde Dios nos regala la oportunidad de elegir qué podemos colocar en esos frascos. Un frasco para cada día. ¿Qué coloco yo en ese frasco? ¿Lo lleno de amor? ¿Lo lleno de fe? ¿Lo lleno de esperanza? ¿Lo lleno de servicio? ¿Lo lleno de entrega a los demás? Por eso, al escuchar el Evangelio, hoy vamos a sentir que queremos llenar esos frascos vacíos. Los queremos llenar con esta palabra que tiene vida, con esta palabra que es vigente, que tiene actualidad en la vida tuya y en la vida mía. Lo queremos llenar con la oración, lo queremos llenar con la alabanza, que esa sea nuestra elección. Si así lo llenamos, entonces vamos entendiendo, el templo no es aquella estructura simplemente, sino es el templo de mi cuerpo. ¿Con qué estoy llenando yo el templo? ¿Qué estoy ofreciendo? ¿Qué tengo yo dentro de mi templo? La Cuaresma, como tiempo de purificación, nos lleva para que a través de la palabra de Dios podamos nosotros encontrar una realidad más cercana como cristianos. Podamos nosotros vivenciar esa palabra y nuestras vidas se transformen. Nuestras vidas sean realidad de la voluntad de Dios para nosotros aquí en la tierra. Si Jesús fue celoso de la casa de su Padre, nosotros debemos ser celosos de nuestros templos.
tú y yo podemos empezar a hacer un análisis. No sé tú, pero yo hago un análisis de lo que yo estoy obteniendo, lo que yo estoy guardando dentro de mi templo, dentro de este templo que es mi cuerpo y en donde el dueño es mi Padre Dios. ¿Qué hay en tu templo? ¿Qué hay en mi templo? En mi templo hay pensamientos en las cuales uno a veces juzga a otras personas. Hay quizás a veces pesimismo, quizás desesperanza, quizás orgullo, quizás afán de poder, afán de venganza. Y si es eso lo que hay, y si vemos la actitud de Jesús, significa que nosotros también con autoridad vamos a sacar todo aquello que no pertenece a un templo dedicado a Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo donde habita y debe habitar la realidad de Dios. Pero debemos nosotros ser celosos también de nuestro templo. Debemos ser celosos de nuestro cuerpo también. ¿Qué hay en ellos? Somos conscientes de lo que hay en nuestros templos, en nuestros cuerpos. Vamos nosotros a sacar todo aquello que estorba, todo aquello que no lleva a una realidad plena y presencial de Dios en mi vida. No podemos nosotros guardar en nuestros templos actitudes, acciones, pensamientos que no agradan a Dios. Por eso debemos tener nosotros, al igual que Jesús, ese gesto que sorprende a muchos, pero nos coloca también de manifiesto que Él es el Hijo de Dios. Nosotros también somos hijos de Dios. Jesús como hijo dice: destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Él está dispuesto también a reconstruir nuestro templo, a reconstruir nuestra vida. Es allí en donde yo encuentro tanta alegría, es allí en donde yo encuentro tanta seguridad, porque me estoy confiando en aquel que puede restaurar mi vida. Ya no va a restaurar el templo, va a restaurar mi vida. Y restaura mi vida para que mi vida sea más pura. Si nosotros tomamos conciencia de que somos templo del Espíritu Santo, no puede haber en mi mente una acción o un pensamiento, por ejemplo, que favorezca el aborto, que favorezca la eutanasia, que favorezca la depresión, que favorezca la guerra, que favorezca la desunión. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Y lo contrario es lo que nos ofrece Dios: reconstruir, reedificar nuestras vidas para que verdaderamente seamos templos del Espíritu, seamos templos en donde Dios habite. Preguntémonos a veces cuando recibimos la comunión. Recibimos la comunión y somos templos de Dios, somos ese sagrario viviente, un sagrario porque hemos tomado al Señor y nos hemos alimentado de Él. ¿Cómo puedes tú, cómo puedo yo alimentarme del Señor, tenerlo dentro de mí y conservar o acariciar o retener todo aquello que no debe estar en la casa de Dios, en la casa de Dios nuestro Padre, en el templo de Dios nuestro Padre, en nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo?
Recibimos la comunión y somos templo de Dios. Pero recibimos la comunión y en nuestras casas estamos divididos. Recibimos la comunión y lo hacemos simplemente como porque todos lo hacen a comulgar, yo paso a comulgar. Y en nuestras casas nuestros hijos viven una realidad distante de los padres. No hay comunicación, no hay unidad, no hay oración. Entonces, si somos templo del Espíritu, templo de Dios, significa que en nosotros tiene que haber una realidad de unidad con el Padre, de unidad con los que nos rodean. Jesús sacó un látigo con el cual echó a los mercaderes, a los que estaban comercializando en el templo. Nosotros también podemos hacer un látigo y sacar todo aquello que nos está afectando, que está apocando nuestra realidad de vida como hijos de Dios. Cuaresma, tiempo de purificación, y por eso el Señor Jesús nos ofrece reedificar, reconstruir nuestros cuerpos, nuestros templos. Que tú y yo podamos hacer un látigo también en esta Cuaresma y echar de este templo todo aquello que está deteriorando mi vida como cristiano, todo aquello que me está mostrando ante los demás como una persona asocial, como una persona que da mal testimonio como cristiano. Como cristiano, tú vives una relación, una conexión con tu Padre Dios. Y ya sabes, y ya sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Y como somos templo del Espíritu Santo, también vamos a estar celosos de lo que allí hay y de lo que allí va a entrar. Pidámosle a este Padre bueno, a este Padre misericordioso, para que en su gran bondad nos dé a nosotros esa seguridad y esa autoridad con la cual Jesús echó a los vendedores del templo, que nos dé a nosotros esa seguridad y esa certeza de que echando de nuestros templos todo aquello que no agrada a Dios, podamos nosotros agradarlo a Él y podamos ser nosotros testimonio viviente y fehaciente para los que nos rodean. Que nuestras miradas se fijen en ti, Señor. Que nuestros actos se produzcan para agradarte y para que otros vean qué grande eres tú, Señor. Qué grande eres tú, Señor, que nos estás ofreciendo reconstruir nuestras vidas. A ti, Señor, las alabanzas. A ti, Señor, el honor y toda gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.